Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Como todos los días estamos platicando con candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputaciones, alcaldías, tratando de conocer a la mayor cantidad de candidatos que se pueda antes de las elecciones del próximo 16 de junio. Hoy toca turno de platicar con el candidato a la presidencia del Partido Unionista, Pablo Duarte, exdiputado, y usted lo recordará por diversos hechos, pero lo pongo en contexto. Primero, bienvenido, buenos días. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Si me equivoco en algo, usted me corrige, pero odontólogo, ¿no? Exdiputado que ha estado en los partidos del Frente Republicano Guatemalteco, del FRG, del Partido de Avanzada Nacional y unionista. Y también entiendo que ha sido asesor del Congreso de la República. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. ¿Qué pasó con la odontología? ¿Ya no la practica? Casi desde que empecé a hacer política abandoné el tema. ¿Sí? Sí. Ya no le surgió la chispa. No, pues la odontología es una maravilla, es una carrera muy linda, pero no es muy emocionante. Le ganó más la política. Sí. La emoción de la política, ¿no? Claro que sí. Y la emoción de la política nos ubica en un hecho relevante para todos los candidatos a los que miden algunas encuestas, y entre esos está usted corriendo por la candidatura a la presidencia. ¿Qué opina acerca de que la que Encuesta Libre colocaba como segunda candidata en la preferencia del voto quedaría fuera por decisión de la Corte de Constitucionalidad? ¿Cómo ve este hecho usted y cómo le podría beneficiar a usted y a su candidatura? Mire, aquí quién sale beneficiado y quién sale perjudicado es algo que parece ser que ya no tiene relevancia en este proceso electoral. Suri, yo les comentaba antes de empezar la entrevista, yo fundé el FRG, yo peleé por la candidatura del general Ríos, a mí no me cabía ninguna duda que ella podía correr, así como creía que podía correr el general Ríos. Sin embargo, el tema aquí no es si podía o no podía, sino cómo en los tiempos y con todo lo que ha sucedido han ido dilatando decisiones que lo único que hacen es entrampar y darle incertidumbre al proceso electoral. Me parece increíble que habiendo podido resolver esto en base a la sentencia que hizo la misma Corte en el 2017, a 30 días de las elecciones sale esta primera sentencia y tenemos pendiente todavía la sentencia de Telma y los pleitos de Sandra, el trancazo que le pegaron a ¿cómo se llama?, a Edwin Escobar, el tema que está viendo el Tribunal Supremo de Roberto Arzú. No puede ser. Claro. Alguien me dijo en broma que a lo mejor voy a correr solo con el nulo. Bueno, ¿qué opina de la candidatura de Roberto Arzú? Alguien, me imagino, que usted conoce muy bien y que está corriendo por un partido del cual usted en su momento fue parte de. Claro, el Partido Avanzada Nacional ya no es el partido que fundó ni cerca el presidente Arzú. Mire, el problema de Roberto es que no puede hacer nada sin hacer trampa. Resulta ser que sigue pautando en redes sociales y pagando después de que le pusieron una multa de $160,000, sigue pautando en redes sociales. Por supuesto, eso da una gran ventaja. Nosotros logramos, después de un mes de estar trabajando en redes, llegar a 100,000 personas, y usted con $100 puede llegar a 225,000 personas en un momentito. Y por supuesto, eso no es reglas iguales para todos en el juego, y el tribunal sin decir absolutamente nada. Así es que es increíble, y le puedo enseñar aquí en el teléfono todas las veces que ha pautado en redes sociales, lo cual es prohibido por la ley. Ahora, ¿qué motivó a Pablo Duarte a aceptar una candidatura a la presidencia por el Partido Unionista? Mire, esto no es que uno acepte, es que esto es, nos sentamos como partido después de lo que nos pasó con Álvaro, a tomar una decisión de si realmente queríamos seguir siendo un partido municipalista, y como había sido hasta el día de la muerte de Álvaro, o tomábamos la decisión de intentar dar el paso hacia un partido para buscar el poder y de nuevo el gobierno. Y tomamos la decisión de que esa era la línea que deberíamos seguir, sin importar mucho qué pasara en este proceso electoral, pero empezar a trabajar en fortalecer el partido, en meternos a la campaña electoral. Y número dos, tomamos la decisión de que fuera alguien de adentro. Hemos encontrado que los partidos que ponen a un candidato que no es del partido, finalmente hasta pueden llegar al poder, pero el partido no llega al poder. Y al final, ¿cómo le ha resultado esta experiencia, esta decisión que han tomado? ¿Se han dado cuenta que sí pueden ir más allá de ser un partido municipalista? Por supuesto. Para empezar, hemos tenido muy buena recepción en el interior del país. Hemos estado muy contentos con lo que hemos hecho. Muy cansado, la verdad, sumamente cansado. El tiempo que le dieron a la campaña es insuficiente y ya empezamos a tener problemas de lluvia. El último día no pudimos ya salir de Escuintla y nos tuvimos que quedar varados porque era imposible montarse al helicóptero con el que habíamos viajado, y muchas veces te tomas la decisión de ir en vehículo, pero igualmente la carretera está con unos chaparrones espantosos y el tema se complica. Y si hay meeting y llueve, pues la gente no se queda, la gente se va. Hay diputados de diputados, y cuando usted fue diputado, usted se decía que era de los diputados mediáticos.
del estilo de Mario Taracena, de Fernando Linares Beltranena, ¿usted se tomaría como un diputado que en su momento fue mediático por las polémicas que causó dentro del hemiciclo? Mire, yo siempre, gracias a Dios, tuve muy buena cobertura de medios, básicamente porque lo que hacíamos era estar en temas que eran importantes para el país, plantearlos lo mejor que se podía, estudiar los temas, y por eso tenía uno un referente y la gente nos preguntaba y la gente se interesaba en lo que hacíamos. Un día alguien me preguntó si yo extrañaba el Congreso, yo les dije, no, el Congreso me extraña a mí. Ahora, a mí no se me olvida su imagen. Usted es muy recordado por mostrar un arma real en el hemiciclo durante la discusión que tenían por la ley de armas y municiones. ¿Usted ha reflexionado de ese momento y decir, lo volvería a hacer, estuvo mal lo que hice, y usted cargaría armas si fuera presidente? Perdón, cargaría. Que si andaría armado si fuera presidente. Yo he armado toda mi vida. No tengo guardaespaldas, ando solo. Sin embargo, creo que Dios es mi guardaespaldas, pero para ayudarlo cargo una Beretta APX .40 todo el tiempo. Al tener una posibilidad de defenderse a sí mismo con un Estado que no es capaz de defenderlo, es un derecho que los guatemaltecos pueden ejercer y deben ejercer para defender su casa, y por lo tanto yo creo que uno puede defenderse. Y déjeme decirle algo que es muy importante. Todas las dictaduras lo primero que hacen es desarmar al ciudadano. ¿Y sabe por qué? Porque si Venezuela, por ejemplo, tuviera a sus ciudadanos honrados, tendría un ejército de ciudadanos que podría oponerse a ese gobierno que es dictatorial y a ese gobierno que no es legítimo. Entonces, lo primero que hacen es desarmar a las personas para que no puedan enfrentarse al gobierno cuando éste deja de responder a los anhelos democráticos de una nación. De llegar a la presidencia, ¿usted cargaría es su muy arma? probable. ¿Sí? ¿Y carga su arma en este momento? Ya la tengo en el carro. Sí, está en el Sí. carro. Bueno. Ahora, esta ley de armas y municiones y lo que usted me menciona de ciudadanos armados que tengan derecho a defenderse y demás, ha sido un tema que en los Estados Unidos, por ejemplo, se ha discutido Claro. de amplia manera por los ataques que se han dado recientemente y la libertad que hay para obtener un arma. ¿Usted cree que Guatemala está preparada para que sus ciudadanos estén armados por el tema de cultura y por demás hechos que se pueden Yo dar? le recuerdo a usted que hay una ley de armas y municiones que regula cómo se puede tener y portar un arma de fuego. La cantidad de personas en Guatemala que tienen armas de fuego no es muy grande. Estamos hablando más o menos de unas 600,000 a 800,000 armas registradas en un país de 20 millones de personas. Le dice que en realidad son pocas gente las que están armadas. Pero en el caso de los Estados Unidos hay inclusive una enmienda a la Constitución para defender ese derecho. Y básicamente quisiéramos en su momento en el gobierno planteárselo a la gente, y vamos a hacerlo, es que la defensa personal debe ser despenalizada. En Estados Unidos, si usted entra a una persona a su casa y usted le dispara y lo mata, lo único que tiene que hacer la autoridad es sacar al muerto. Si le limpian la alfombra, mejor. Usted no tiene que responder penalmente cuando alguien le agrede. En Guatemala es el único país del mundo donde alguien se entra a su casa, si usted lo mata se va al bote. Y peor aún, si se entra a su finca tiene que esperar una orden de juez para sacarlo. Eso no puede ser. Eso es simple y sencillamente violar derechos fundamentales del ciudadano, entre ellos el derecho de la propiedad, el derecho de la vida. Y por lo tanto nosotros creemos que si la gente tiene la posibilidad y tiene la necesidad, debe armarse y debe defenderse. Estamos platicando con Pablo Duarte, el candidato a la presidencia del Partido Unionista, que se encuentra con nosotros a través de la Red Noticias. Doctor Juan Francisco Romero, su primera pregunta. Doctor, buenos días. Gracias por Bien, acompañarnos. 3 señalamientos que encuentro en su contra de detractores u opiniones. Ya lo platicó el licenciado Velarde, el tema de su ponencia en el tema de la ley de armas. Lo acusan de machista por su libro Masturbatorio para escoger pareja y hablan de que en la última parte de la vida del exalcalde Arzú usted tuvo una polémica con él y que probablemente si él estuviese vivo usted no sería el candidato del partido. Encuentro esos 3 señalamientos. Mire, el libro absolutamente sacado del contexto, fue un libro que estudié, ayer estuve en una entrevista que ni siquiera panqueque mechado, salí con la nariz como que era bombilla. Es un libro y me confiesan las mismas personas que me entrevistaron que no lo habían leído. Si lo leyeran probablemente tuvieran otra opinión del tema, pero sobre todo yo considero que el libro lo especifica desde el principio que es una broma y que es una sátira. Y resulta que esto sabemos de dónde viene y el pleito es Semilla. Semilla es el que empieza este proceso de atacarme a través del libro, con una diferencia. Yo estoy aquí dando la cara y diciendo las cosas y defendiéndome o aclarando las cosas, mientras su candidata presidencial sigue huyendo en El Salvador y no viene a dar la cara por los delitos que ha cometido. Mire, la investigación que hizo el periódico sobre mí, resulta que encontró 2 cosas. Después de 20 años de ser diputado, encontró que me gustan las armas y las defiendo,
y que hice un libro con un montón de barbaridades y de malcriadeces. De las dos cosas soy culpable y sin embargo no hay un solo acto de corrupción, no hay una sola acusación de que yo me haya enriquecido con dinero en el tiempo que fui diputado al Congreso de la República. Soy una persona de clase media que vive como una persona de clase media, así es que la verdad yo me siento muy satisfecho que después de una investigación, porque vi 15 investigaciones anteriores que hizo el periódico a la mía y todo era narcotráfico, candidatos metidos en tráfico de influencias, plazas fantasma, las roscas de los candidatos, etcétera, etcétera, y que me hayan sacado solamente por esas dos cosas, me siento muy satisfecho de que entiendan de que gracias a Dios soy una persona honrada. ¿Qué lo inspiró a escribir ese libro? Los hombres, miren, no sé si ustedes se dieron cuenta cuando Trump lo acusan de ir en un vehículo, en una camioneta donde van mujeres y él dice unas barbaridades de las mujeres. Sí. Y cuando lo atacaron, lo que contestó fue, esas son las cosas que decimos los hombres en los lockers. Los guatemaltecos tenemos la costumbre de sentarnos en una mesa, generalmente con tragos, y si ustedes no me van a dejar negar, decimos un montón de dicharachos y un montón de puntadas que usamos cotidianamente. Los guatemaltecos somos de charadas, de chistes. Y alguien me dijo un día, mira, vos repetís muchas de esas charadas. Por ponerles un ejemplo, hablamos de alguien que no es muy ducho para hacer las cosas y decimos que es más inútil que un cenicero de moto. O alguien que no es muy alegre y decimos que es más aburrido que un eruto de agua pura. Entonces tenemos ese caso de dichos y me di a la tarea de hacerlos en un libro con la aclaración de que era una gran babosada, como dice el mismo libro, y que bajo ningún punto de vista debería tomársele en serio. Ahora, usted acusa a Semilla de iniciar estos ataques. ¿Qué pruebas hay de que Semilla está detrás Lo saca de esto? perfectamente el secretario general en el Twitter. Sí. Y encontramos un montón de Facebooks falsos. ¿Cuál era la tercera acusación? El señalamiento de que en la parte final de la vida del exalcalde hubo inconvenientes. Mire, yo nunca me peleé con el alcalde. Tuvimos diferencias y entonces yo tomé la decisión de retirarme. Jamás tuvimos una diferencia, jamás peleamos, jamás nos gritamos. Éramos amigos de toda la vida. Conozco a Álvaro desde que tengo 20 años y tengo 65. Así es que fuimos amigos por mucho tiempo. Yo no estuve de acuerdo con algunas decisiones que se tomaron y simple y sencillamente abandoné el partido. ¿Decisiones de partido o de alcaldía? Decisiones de partido. Entonces decido abandonar el partido y así lo hice. ¿Y la relación personal entre usted y Álvaro se mantuvo? Tan es así que cuando él toma la decisión de empezar a pelear como partido para llevar a Álvaro Arzú Escobar a la presidencia de la República, me piden que me incorpore a su equipo para trabajar por él, ayudarlo a llegar ahí y después quedarme en una asesoría para ayudarlo a salir de todos los tigres que tiene alrededor y ayudarlo a que realmente nuestra experiencia política lo ayudara en su gestión en el Congreso. Entonces tuve una ¿cómo se llama?, asesoría hasta el día que tomé la decisión de ser candidato. Tomamos la decisión de ser candidato y renuncié. Y dicen ahí que si él estuviera vivo yo no sería candidato, pues solo que han jugado una ouija y en el ouija han averiguado porque él nunca expresó absolutamente nada al respecto. ¿Quiénes son los tigres que están alrededor del presidente del Congreso? Ahí en el Congreso tiene uno que estar, allá hay pájaros que vuelan con jaula, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y por supuesto no caer en trampas que pueden ponerle a uno en el camino. De usted llegar a la presidencia, ¿cómo sería o cómo trataría de manejar su relación con el Congreso de la República? Tomando en cuenta que hay separación de poderes y todo esto, pero que al final el Ejecutivo tiene que tener puntos de negociación con el Congreso de la República. ¿Cómo usted sacaría adelante una relación Ejecutivo-Congreso? Mire, ya lo hicimos. Con un diputado tenemos un presidente 2 veces electo y esto se llama negociación. Y eso es lo que hay que hacer. Lo único que no se puede hacer son negociaciones espurias. No vamos a hacer negociaciones sobre obras, sobre dinero. Vamos a hacer negociaciones sobre proyectos y acusar y señalar a aquellas personas o diputados o partidos que lo que quieran es sacar raja de cualquier negociación y que quieran que por cada voto se les pague dinero. Eso definitivamente no. Pero sí hay que negociar. Esa es la política. El arte de la política es tener la capacidad de negociación y tener la capacidad de poder llegar a consensos aunque no tenga uno la mayoría. Y si no, miren España en este momento. España es un país que no logra mayoría el presidente y tiene que estar haciendo negociaciones con los partidos para lograr los votos que le permitan hacer gobierno. Lo va a tener mucho más difícil que lo vamos a tener nosotros si llegamos al poder, porque creo que el país está entrando en una situación en donde si los partidos políticos no entendemos lo que está pasando y no entendemos que las barbaridades que muchos partidos han hecho y las barbaridades que se han hecho en política en el país no paran y no empezamos a trabajar en lo que realmente para lo que somos, este país va a colapsar. Carlos Zacarías.
A lo largo de las últimas semanas ha surgido una polémica en torno a su figura. Usted al inicio de esta entrevista mencionaba que Roberto Arzú no estaba respetando la ley, estaba haciendo publicidad por medio de redes sociales, pero también el artículo 223, el inciso E de la ley electoral, señala que es prohibida toda forma de propaganda valiéndose de creencias, actividades religiosas o invocando a motivos de religión que influyan a los ciudadanos a que se adhieran o se separen de partidos políticos, comités cívicos electorales o candidaturas determinadas. Su publicidad utiliza la frase "un presidente como Dios manda". La publicidad del señor Álvaro Arzú Escobar y también de Carlos Sandoval, "un diputado como Dios manda". ¿Cómo interpretar el hecho de que no se está faltando a este artículo con la publicidad que está realizando su partido? Mire, para empezar, esa no es la ley electoral y de partidos políticos. Ese es un artículo del reglamento de la ley de los partidos políticos. No es la ley. En la ley en ninguna parte habla del tema. Segundo, si usted lee el artículo despacito, ahí dice que no se pueden usar creencias. No podríamos hacer propaganda. Ese artículo es pésimo y no corresponde a ningún artículo de la ley. A ningún artículo de la ley. El reglamento desarrolla los artículos de una ley. No hay ningún artículo que hable de ese tema y este lo desarrolla por las pistolas de alguien, un artículo que no tiene nada que ver ni con la ley y que sobre todo, si usted lo ve, es inoperante. Pero déjeme decirle algo. ¿Cómo empieza la Constitución Política de la República de Guatemala? Invocando el nombre de Dios. ¿Cómo empiezan todas las sesiones del Congreso de la República? Invocando el nombre de Dios. Así es que no podemos sacar de Dios cuando entre nuestros principios en el partido son Dios, patria y libertad. Nosotros sí creemos en Dios, somos cristianos y creemos en Él. Y déjenme decirle algo más, y tal vez lo más importante. Cuando decimos como Dios manda, nosotros hablamos de hacer las cosas correctamente. Y cuando usted de niño le decía a su mamá o le dice a uno, hacer las cosas como Dios manda, mijo, hacer las cosas bien hechas. Y ahí están los principios que un político debiese tener como primer punto en su vida para hacer las cosas bien. Si no miento, si no robo, si no mato, si no deseo lo que no es mío, que está todo bíblico y que además está trasladado al Código Penal y a las leyes de este país, yo le aseguro que este país estaría caminando muchísimo mejor. El poder debe ser laico, el poder debe estar separado de la iglesia, sí. Pero con lo que usted me dice me da la sensación de que las personas que practican otro tipo de religión, las personas que son ateas, las personas que son musulmanes, quedarían fuera de la línea que usted manejaría como gobierno. No, ellos no quedan fuera del gobierno, lo que quedan es fuera de nuestras creencias. Nosotros evidentemente creemos en Dios y por supuesto por eso es que tenemos tantos pleitos con la izquierda que son ateos. Nosotros no podemos considerar a alguien que es ateo ni podemos negociar con alguien que no cree en Dios. Pero eso no quiere decir que el ciudadano tiene de libertad de creer en lo que quiera, ser musulmán, sea lo que él quiera. Nosotros nunca hablamos de religión, nunca hablamos, es más, en muchos lugares del interior de la República tienen la costumbre de empezar los mítines sociales con una oración y muchas veces la dirige un pastor y muchas veces la dirige un padre católico. O sea que nosotros somos cristianos y eso es lo que tenemos que defender en este país. El país está en medio de una polarización constante sí. de diversos temas, no solo lo político, también lo social y demás. ¿Usted cree que este tema se pueda volver un tema de discusión, un tema que le pueda polarizar su presidencia de llegar a la misma? No. Hay tres cosas que nos unen a los guatemaltecos. La primera cosa que nos une es este territorio, la patria donde nacimos, donde somos, donde nos casamos, donde tenemos nuestros hijos, la patria. El segundo tema que nos une es el español. A pesar de tener cosas que nos separan, como son los diferentes dialectos y las diferentes lenguas mayas, usted habla español y todos hablan español y por eso podemos ir a un meeting a CNAU y hablar en español y la gente nos entiende. Nos une el español. Y el tercer tema que une a los guatemaltecos es que somos cristianos. El 95% de los guatemaltecos son cristianos, judeo-cristianos. Creemos en Dios, creemos en Cristo y por lo tanto también no nos separa, nos une. Y hay un ejemplo muy claro de eso. ¿Recuerda usted la Marcha por la Vida? Sí. Bueno, la marcha y la manifestación más impresionante que he visto yo en toda mi vida política, nunca había visto una manifestación de ese tamaño y básicamente era para defender principios cristianos. Ahora, el hecho de que Roberto Arzú corra por la coalición PAN Podemos y que Álvaro Arzú está en Unionistas, ¿les ha afectado, les ha beneficiado? ¿Cómo ve esta situación en la cual hermano compitiendo contra hermano desde su punto de vista? Mire, la pura verdad es que nosotros hemos tratado en esta campaña de que no nos interesa mucho quién queda, quién se queda, quién va, quién no va y quién corre, sino hacer lo que nos corresponde. Y a eso nos hemos dedicado. Lamentablemente nosotros siempre hemos dicho, los procesos electorales están basados en ley
y la ley es una serie de artículos y una serie de parámetros y reglamentos que todos debemos aceptar y además cumplir. Si no, sería un desorden absoluto. Nosotros protestamos cuando los candidatos no cumplen con la ley y hacen cosas que la ley prohíbe. Nosotros estamos sujetos, como aquí decía nuestro amigo, estamos sujetos, metieron un recurso en contra de esto. Yo no he hecho absolutamente nada del tema porque no hay nada que buscar. Sin embargo, pautar en redes es prohibido y él sigue pautando consuetudinariamente todos los días en redes sociales, llegando a una gran cantidad de personas, que es una desventaja y además una ilegalidad. Eso es hacer trampa. ¿Roberto Arzú y Álvaro Arzú tienen buena relación? No. ¿No? No. Porque Roberto no nos dijo eso, nos dijo al contrario, nos No, dijo de todo que, lo contrario. No se hablan desde hace mucho tiempo. Hablaba que era el mentor, Roberto, Sí, del hermano. O y si no, que fue. Ay, Dios mío, sí, ese es otro de los problemas. y que lo quería mucho como No hermano. decirle, sí, ni modo, ¿qué va a decir? Está en campaña. También, sí, es que ese es el problema. Mire, parte del problema de ser político y de ser político honesto es que uno tiene que decir la verdad. Cuando por conveniencia yo cambio mi pensamiento, le meto un tema a la prensa y después lo retiro porque me está cayendo mucho palo y no me conviene, lo único que demuestro es una verdadera aguadencia de principios. No digamos Dionisio Gutiérrez. Dionisio Gutiérrez resulta que ahora dice que Iván Velázquez es casi la pomada, pero después se va a España a apoyar un partido de derecha. Entonces, ¿en qué está? Esas aguadencias y esas mentiras por conveniencia son las que afectan definitivamente al ciudadano que dice pues, todos los políticos son unos mentirosos y todos los políticos son unos farsantes. Ellos tienen una mala relación, no tienen relación y no es cierto que ha sido su maestro. El maestro de Álvaro Arzú Escobar fue su padre y las universidades en donde sacó ciencias políticas y una maestría en el mismo tema. Antes de ir a la pausa, porque tengo que ir a la pausa y después regreso con más preguntas, pero si usted ganara una segunda vuelta, ¿con qué agrupaciones políticas buscaría alianza? ¿Con qué agrupaciones políticas nunca buscaría una alianza? Mire, nosotros si llegamos a la segunda vuelta estamos convencidos de que no hay muchas alianzas que hacer, porque estamos convencidos de que si Sandra llega a la segunda vuelta, el que llegue a la segunda vuelta es presidente porque ella tiene un antivoto donde no tiene usted necesidad de estar haciendo muchas negociaciones. Además, en todas las negociaciones se juega usted el riesgo de hacer negociaciones que después lo amarren en algunos temas y quisiéramos llegar realmente a hacer un gobierno y hacer una limpia en donde no tengamos compromisos con nadie y que todos estemos trabajando en un equipo, que estemos exactamente en la misma línea, que es una depuración del Estado que va a ser de verdaderamente dramática. Vamos a la pausa. Le propongo que usted también nos pueda hacer sus preguntas, o le pueda hacer sus preguntas al candidato a la presidencia Pablo Duarte del Partido Unionista. 58-58-1061 es nuestro número en WhatsApp. 58-58-1061. Pablo Duarte, candidato a la presidencia del Partido Unionista, hoy en los estudios de la Red Noticias. Pausa, ya regresamos con más. 8 de la mañana, 9 minutos, último tramo de esta entrevista que estamos sosteniendo con Pablo Duarte, candidato a la presidencia del Partido Unionista. Y precisamente habíamos habilitado antes de la pausa el 58-58-1061, la línea de WhatsApp de la red. Carlos Zacarías, preguntas a través del WhatsApp. Doctor, a través de nuestro sistema de WhatsApp nos consultan. Hay varios candidatos que prometen trabajo, que prometen seguridad y que hablan de la salud, pero pareciera ser que el tema de nutrición y el desarrollo de la niñez es uno de los temas que se está quedando rezagado. ¿Cuál es su propuesta en torno a la nutrición y al desarrollo de la niñez guatemalteca? Mire, es que lo que pasa es que cuando hablamos de nutrición hablamos de comida y cuando hablamos de comida hablamos de dinero. El tema en Guatemala para resolver el problema de la nutrición en términos generales es salario y empleo. Usted no puede pretender que alguien esté bien alimentado si el papá no tiene salario y si el papá no tiene empleo. El empleo y el salario son los que finalmente determinan el pan que llega a la mesa. Por supuesto, para conseguir empleo y conseguir trabajo hay que haber inversión, y para que haya inversión en un país tiene que haber certeza jurídica y estabilidad política. Nadie quiere invertir en Guatemala, ni los guatemaltecos ni los extranjeros, con el enorme problema de inestabilidad política que estamos viviendo en este momento. O sea, es que nuestro primer punto es de dar certeza y estabilidad política para que haya muchísimo más inversión y haya salario y empleo.
Nos hemos juntado, por ejemplo, con los maquileros y ellos hablan que si pudiésemos llegar a acuerdos en el tema de incentivos fiscales, ellos pueden captar hasta 1 millón de empleos que hoy están en Nicaragua y en otros países también con conflictos, pero que necesitan esos incentivos fiscales para poder ser competitivos. Eso es lo que hay que hacer, buscar empleo. Por supuesto, la desnutrición que pudiera haber en algunas áreas del país, hay que hacerlo de manera focalizada. Y hay otro tema que es importantísimo para esto, que es el tema del desayuno y el almuerzo escolar. En otros países como Estados Unidos, los niños desayunan y almuerzan en el colegio. Cuando el padre los recoge, ya van almorzados, ellos ya prácticamente solo hacen la cena en su casa. Y esto, por supuesto, es una forma de trabajar con el tema de la desnutrición. Y finalmente nosotros seguimos sentados y parados sobre el tema de las remesas escolares, las remesas de dinero controlado, de dinero con condicionante, que es que la familia lleve al niño a la escuela, que haga su jornada completa, y por eso se le da un estipendio mensual de dinero que sirve cabalmente, entre otras cosas, para alimentarse. Si usted tuviera la oportunidad en un periodo de transición, si usted obtuviera la presidencia y después tuviera que hablar con el presidente Jimmy Morales, si usted tuviera la oportunidad de hacerle solo una pregunta, ¿cuál sería la pregunta que le haría al presidente Morales? La pregunta que yo le haría al presidente Morales es: ¿qué considera él que ha sido el peor enemigo que tuvo para gobernar? Porque probablemente la respuesta sea que él mismo. Y entonces uno debe entender como político que es las limitaciones que tiene y que esas limitaciones tiene que suplirlas en base a buscar la mejor gente y los mejores equipos de trabajo, porque si no, tiene usted el enemigo adentro. Y si usted, por ejemplo, es haragán, si usted es una persona desordenada, si usted es una persona que está acostumbrada a hacer todo fuera de la ley, lo va a pagar haciendo gobierno y ese va a ser su peor enemigo. En círculos cercanos a la presidencia, en alcaldía, se decía que la relación Álvaro Arzú-Jimmy Morales era muy cercana. Inclusive yo creo que era evidente cuando la relación del presidente y el alcalde provocaba inclusive inauguraciones en conjunto, apoyos de Álvaro Arzú al presidente Jimmy Morales en momentos donde se le señaló al presidente Morales de diferentes hechos. En este sentido, ¿sí había una buena relación entre Álvaro Arzú y Jimmy Morales? ¿Y cómo es la relación suya de Pablo Duarte con Jimmy Morales, si es que existe alguna? Mire, el presidente Álvaro Arzú hace relación con el presidente Morales cuando se da cuenta que lo quieren votar. Y cuando se da cuenta que existe todo un entramado y toda una trampa para desarmar el Estado, y entre ellos uno de los desarmados era Jimmy Morales. El tema de Casa Presidencial, el tema de SAAS, el tema de los antejuicios en el Congreso de la República evidenciaban que evidentemente iban detrás del presidente, como en su momento Iván Velázquez fue detrás de Otto Pérez Molina. Y después, cuando empiezan a intentar ir en contra del alcalde de la ciudad, lo que hace es una alianza estratégica con el presidente para evitar que rompan la institucionalidad de este país. Aquí había toda una estrategia para descabezar el gobierno y que la izquierda, encabezada por Iván Velázquez, pusiera al sucesor del presidente, que hubiera podido ser alguno de los sinvergüenzas de izquierda, como Edgar Gutiérrez o Eddie Stein, para ponerlo y hacerlo con él lo que ellos quisieran. Eso es lo que pasó. Y por eso, y uno de los errores más grandes que cometió Sisig fue haberse metido con el alcalde Arzú, porque ofendió a muchísimos de los guatemaltecos que en su muerte demuestran lo que lo querían y lo apreciaban, y ahí empieza de alguna manera una ofensa al ciudadano que tiene un líder y que usted le llega a decir que no es tal y que lo quiere meter a la cárcel a pronto. La alianza entre el presidente Morales y Álvaro Arzú es una alianza de defender la institucionalidad del país. ¿Su relación con el presidente Jimmy Morales? No lo conozco, le he dado la mano 2 veces en mi vida, una por un tema de deportes, yo soy presidente de la Asociación Nacional de Tiro con Armas de Caza, y en un homenaje que le dieron a los que ganaron Juegos Centroamericanos y del Caribe, pues tuve la oportunidad de darle la mano. Ahora, en cuanto a lo que se viene para un posible gobierno unionista, ¿habría gente de la municipalidad que iría a ese gobierno? ¿Cuál es su círculo cercano? ¿Ustedes ya han establecido un posible equipo de trabajo? Definitivamente, el equipo de trabajo está montado. ¿Cuál es el problema en Guatemala? Si el día de mañana yo le pido favor a alguien que haga gabinete y salgo diciendo que mi ministro es fulano de tal, le empieza a caer garrote al día siguiente. Tenemos una capacidad de denostar y de descalificar a las personas, que lo único que se juega uno, el riesgo es que esa persona que ya logró usted convencer le diga: miramos, a la cuarta garroteada ya con mi familia decidimos que mejor no. Pero hay gente que ustedes pueden recordar perfectamente bien, sigue muy cercano a nosotros, Fris García Galón, sigue muy cercano, está ahí Álvaro Hugo Rodas, y gente que tiene mucho conocimiento de gobierno,
que van a ser, por supuesto, parte del gobierno y que van a ser personas que van a jugar un papel importante dentro del Estado. Alejandro Yamatei, una de sus propuestas es eliminar las AAS. ¿Usted qué opina de esa propuesta y usted haría lo mismo? No. Yo creo que lo que sucede, acuérdense que eso era el Estado Mayor Presidencial. Alfonso Portillo disuelve el Estado Mayor Presidencial y pasa un periodo de transición bien difícil, porque las AAS es realmente una institución que lo que le sirve al presidente es de ojos y tener la posibilidad de saber qué está pasando, es la que le dice qué está pasando. Yo me recuerdo muy bien que cuando presidía el Congreso el general Efraín Ríos Montt, llegó Ramiro de León Carpio, que era presidente, a visitarlo, y me dijo, mire, estoy ocupado en la campaña, como Ramiro es su amigo, vaya a atenderlo a la oficina, y me fui a la oficina, al despacho presidencial del Congreso a atender a Ramiro. Y le pregunté a qué había llegado. Me dijo, fíjate que traigo un proyecto de ley para eliminar los comisionados militares. Yo le dije, pues me parece una magnífica idea. ¿Con qué los vas a sustituir? Con nada, me dijo. Pues nos amolamos. Porque los únicos ojos y oídos que tenía el Estado eran los comisionados militares. Había que disolverlos porque habían cometido unas enormes barbaridades, pero había que sustituir esa red de inteligencia que el Estado debe tener. El que no ¿Y sabe quién es el gran beneficiado de que no haya inteligencia en el Estado y que no haya una institución fuerte que pueda decirle con tiempo suficiente al presidente qué va a pasar, quiénes vienen caminando, quiénes están armando un bochinche? ¿Sabe quiénes son los grandes beneficiados? Los narcotraficantes. Los de izquierda que invaden fincas, que invaden propiedades, que tapan calles, que roban electricidad. Esos son los beneficiados. Por eso es que se oponen rotundamente a que existan cuerpos de inteligencia en el Estado, porque ellos se aprovechan de la ignorancia para poder hacer todas las barbaridades que hacen. ¿Cómo lidiaría Pablo Duarte, candidato a la presidencia del Partido Unionista, con los constantes bloqueos, manifestaciones que se dan en nuestro país y con el robo de la energía eléctrica de la cual se ha señalado a Codeca? Mire, el tema de las tapas de las carreteras es un tema que es sencillo de resolver. Dice que las manifestaciones públicas son permitidas si no alteran el orden público. Lean, porque hay que leerlo todo. Si no alteran el orden público. Si usted cierra una calle, está alterando el orden público. Y esa manifestación pasa a ser inmediatamente ilegal. Y por lo tanto, usted puede ir a disolverla. La fórmula es llevar un buen piquete de policías bien entrenados, con buen equipo, darles 2 minutos para que desalojen la calle y darles garrotes si no se quitan. Esa es la única forma de resolver el problema de la tapa de las calles. 25 personas tienen 8 horas de fila en la autopista y después muy tranquilamente se van a almorzar porque les dio hambre y usted ha sido violado su derecho de locomoción, su derecho de su tiempo, pero sobre todo es una barbaridad que el aparato productivo del país se vea detenido por manifestaciones que no consiguen absolutamente nada más que crear caos. Que ese es una de las finalidades de la izquierda de este país, mantener caos constante. ¿Y cómo resolver la problemática de la energía eléctrica, el robo de la energía eléctrica? Sabemos quiénes son. Yo le quisiera recordar a usted, una vez mi hijo, había una foto de una persona que decía se busca, y entonces mi hijo me preguntó quién era, y le dije, pues este es un señor que ha hecho cosas malas, era pequeño mi hijo, cosas muy malas, y pues ahí está la foto y mira papá, me dijo, ¿y por qué no la agarraron cuando le tomaron la foto? Igual es aquí, si ya sabemos quiénes son y dónde está la foto. Lo que hay que es perseguirlos, capturarlos, enjuiciarlos y meterlos a la cárcel. Para finalizar esta entrevista, me coloco 4 años adelante, en un tema imaginario. Usted fue presidente y le vuelvo a hacer la misma entrevista. Le hago la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que usted le ha dejado a Guatemala que hace diferencia a su presidencia? ¿Y cuál sería la respuesta? Estabilidad política. Un país que camine con estabilidad política. Un país donde las instituciones funcionen porque hay estabilidad y que por supuesto sea un país que tenga gobernabilidad. La gobernabilidad significa que usted pueda tomar como gobierno acciones cuya reacción en contra no sea tan grande que le impidan echarlas a andar y tenga que dar marcha atrás. Dar gobernabilidad y dar estabilidad política es el gran reto del próximo presidente, porque es la única manera que Guatemala va a salir adelante. Pablo Duarte, candidato a la presidencia del Partido Unionista, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Estos espacios son muy valiosos. Tenemos grandes limitaciones para ofertarnos y esto nos ayuda muchísimo. Muchas bueno, gracias a ustedes. es la primera, como se lo he dicho y se lo tengo que decir a todos los candidatos, la primera por lo menos ya de 2 entrevistas, pero no dará tiempo de más, de 2 entrevistas que buscamos realizar. La próxima será para discutir planes de gobierno. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, le tengo que presentar una nota y es que vamos a platicar de la agenda del Congreso de la República, porque en todo lo que está ocurriendo en el proceso electoral parece que nos hemos olvidado del Congreso. Pues no, ya le voy a actualizar lo que está pasando en el Legislativo. Vamos a la pausa, ya regresamos con más.